Profesor Carlos, ¿me escucha? Señor, Listo, profe. Entonces, en este momento ya vamos a dar inicio y apenas nos den luz verde, yo le doy la señal para ponerlo en vivo acá en la conferencia, ¿vale? ok, o sea, pongo cámara ya, ¿sí? Eh, si gusta, sí, pues de una vez vamos poniendo cámara para cuando llegue el momento, simplemente yo comparto pantalla y usted empieza a dar la conferencia. Yo le doy la señal. ¿Listo? Bueno, Buenos días, sean todos bienvenidos al segundo día del octavo Congreso Internacional Retetic y junto a este el quinto Seminario Internacional de Actualización en Prácticas Pedagógicas. Han dado al segundo Seminario RETIC aplicadas a la educación. En la jornada de hoy tendremos los siguientes momentos. Primero, Conferencia Nacional, Lineamientos para la Educación en Tecnología e Informática de Colombia, por el profesor Carlos Merchán. Segundo, Conferencia Internacional, La Tecnología en la Educación Argentina, especialista Cecilia Cristina Figueredo, de Argentina. Tercero, ponencias simultáneas en las diferentes aulas de la Universidad de Nariño en esta sede, Las Acacias. En la tarde, invitamos a todos a participar de la continuación y culminación de los cursos cortos y de nuevo talleres que se ofrecerán en las aulas del bloque tecnológico de la Universidad de Nariño, sede Todo Bajo, previa inscripción y con cupo limitado. Posterior a los cursos y talleres, tendremos en el auditorio Luis Santander un momento de cultura y arte para compartir con todos ustedes. A las 6:30 nos encontramos. Recuerden, es en el auditorio Luis Santander de la sede Toro Bajo. Iniciamos entonces nuestra jornada. Primero, Conferencia Nacional, Lineamientos para la Educación en Tecnología e Informática de Colombia, por el profesor Carlos Merchán. El docente tuvo inconvenientes con el vuelo para asistir de manera presencial, por lo que la conferencia será virtual. compañeros, muy buenos días. Se fue la luz aquí en la pedagógica, ¿me permiten ubicarme en otro lugar? Porque en el lugar donde estoy a oscuras, no me ven ahí. Permítanme, me ubico en otro lugar. Discúlpenme. Denme un minuto, por favor. El profesor Carlos Merchán es licenciado en Docencia del Diseño, Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, magíster en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional y doctorando interinstitucional en Educación Línea Doctoral, Filosofía y Enseñanza de la Filosofía. Es profesor de planta del Departamento de Tecnología en la Universidad Pedagógica Nacional. Durante su conferencia pueden apuntar sus preguntas en las hojitas de la agenda para posteriormente formular las inquietudes. Damos el aplauso de bienvenida al profesor Carlos Merchán. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Cristina, hola, Juan Carlos, allá los que veo, al profesor Luis Eduardo Paz, que está conectado, y a los compañeros allí del auditorio. Bueno, un feliz día a todos. Quiero agradecer la invitación del profesor José Luis Romo, a quien veo allá al fondo del auditorio, a Aurelio Arturo. Eh, la invitación una vez más a este magnífico encuentro que organizamos en compañía de los miembros de la Universidad de Nariño, que son los líderes este año del encuentro, y los miembros de la red de programas educativos en tecnología informática de Colombia. Eh, Antes de empezar, quiero pedirles el inmenso favor de hacer un minuto de silencio en memoria de uno de sus maestros, amigo fundador de esta red, el profesor Homero Paredes, quien precisamente en el marco de este trabajo exitoso que desarrollamos entre el 2018 y el 2022 falleció producto de los efectos de la pandemia, y
y al quien quiero conmemorar con esta conferencia y que es producto de todo el trabajo que con él arrancamos haciendo por allí en el 2008. Entonces, en nombre del profe Homero, que Dios lo tenga en su gloria, aunque él se declaraba ateo, esperamos que en esta otra vida esté también viéndonos el día de hoy. Así que en nombre de él, un minuto de silencio. Bien, muchas gracias y brindémosle un aplauso desde el lugar donde esté el profesor Homero por todo el trabajo que con los compañeros de la Universidad de Nariño desarrolló por fortalecer el área de tecnología informática de Colombia y por el trabajo que en el marco de la red nos permite estar el día de hoy a nosotros aquí reunidos desde diferentes lugares del país. Bueno, sé que tengo poco tiempo, 45 minutos para hablar de un logro de, de altas proporciones, señalaría yo, en relación con el trabajo de la red. La red de programas educativos en tecnología informática de Colombia nace en el 2003 en un trabajo que se hizo en la Universidad Autónoma de Bucaramanga junto con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y se genera esta red, la red Repetir, cuyo nombre lo dio precisamente Homero, en la intención de trabajar por el fortalecimiento de un área que en 1998 nació, que es el área de tecnología informática como tal. Y el propósito de la red fue establecer unos marcos de orden pedagógico, bueno, ontológico, pedagógico, didáctico, en evaluación y en política educativa. Y esto orientado a la formación de maestros que pudieran atender prontamente el área. En el marco de ese trabajo, en el 2005, pudimos ser invitados a participar en un proyecto del Ministerio de Educación y la Asociación Colombiana de Facultades de Educación para la generación de las entonces denominadas orientaciones generales para la educación en tecnología, cuyo nombre siempre he dicho que ha sido desafortunado porque no eran unas orientaciones, sino era un documento de estándares curriculares, dado que nuestras orientaciones salieron en el 96, precisamente cuando se funda el área, con un documento que se llama de la serie de guías del Ministerio de Educación, el documento número uno, documento de trabajo número uno de la serie de guías del Ministerio de Educación, que se llama Educación en Tecnología, una propuesta para la educación básica. Ese documento, que lo pueden encontrar ustedes en la red, habla de los propósitos del área, en ese entonces particularmente definidos, lo que es el área de tecnología, las diferencias entre tecnología e informática, de tecnología y diseño, tecnología y arte, tecnología y ciencia, y daba unos enfoques formativos allí muy importantes. Ese documento lo encuentran en la red como PET 21. En el 2005 sale el proyecto ASCOFADE, que da como resultado este documento de estándares, que en el 2008, en el marco de un encuentro de la red, se lanza en Bogotá eh, con unidades para la educación en tecnología, una que nos conocemos como Guía 30. Entonces, en ese documento, nosotros vamos a desarrollar un trabajo en el 2018 para evaluar el impacto que tiene el área de tecnología. En el marco de ese documento, nosotros, voy a apagar la cámara porque mi red está un poco inestable, entonces, ¿para qué? En el marco de ese documento, en el 2018, perdón, nosotros hacemos un trabajo con los miembros de la red identificando los impactos que el documento tiene en las regiones. Encontramos varias cosas importantes en ese entonces. Uno, que las regiones tenían una perspectiva del documento en relación a sus unidades formativas de maestros, las facultades de educación que teníamos allí, que eso daba y generaba una perspectiva de lo que era la enseñanza de la tecnología orientada al uso de los computadores, orientado a la informática y orientado a la enseñanza de la tecnología en términos genéricos.
que las prácticas educativas allí señaladas le permitían a los maestros entonces desarrollar de elementos de la tecnología de acuerdo a los intereses formativos del pregrado y los intereses formativos en el posgrado. Que el impacto en términos curriculares se veía mucho más amplio en unas regiones que en otras. Es decir, que en algunas regiones era prácticamente la Biblia para el diseño curricular del área, de lo que debía hacerse en el colegio, y en otras era, o sea, el documento no había llegado ni siquiera a ser conocido por los maestros. Otro elemento que apareció dentro del análisis era que había un cierto malestar que salió desde el 2008 en algunos de los programas de formación de maestros, cuyo énfasis es la informática, porque no se sentían representados en el tema. Como no traía enunciaciones. Eso nos llevó a nosotros, afortunadamente, en el marco de ese encuentro, invitamos al Ministerio de Educación, a la Oficina de Calidad del Ministerio, y la oficina digamos, tomó como referente esa evaluación para proponernos el trabajo de actualizar la guía. Esa actualización arrancó en el 2019, inicialmente con unos propósitos individuales. Cuando digo individuales, en el sentido de que es más la red la que le propone al ministerio como hacia dónde orientarlo, y ese trabajo lleva a unos primeros análisis de lo que queremos hacer, unas primeras mesas de trabajo. Hubo algunas dificultades allí en el marco del desarrollo, especialmente en la destinación de tiempo, y el ministerio entonces en el 2020 nos hace ya una invitación formal, pero ya no como redes, sino como agentes de las universidades para el tema de destinaciones de cargas académicas y demás. Ese trabajo nos va a llevar entonces a 2 años de amores y desamores, de perspectivas e entusiasmos e ideas de futuro de lo que debe ser el área para los próximos, esperamos, más o menos 20 años. Ese fue el proyecto que nos propuso precisamente el ministerio, generar un documento que pudiera durar 20 años en el recorrido académico de los chicos en formación, que fortaleciera la perspectiva de formación de maestros en las facultades de educación. Y el documento se desarrolló en el marco de 16 mesas de trabajo de diagnóstico y 16 mesas de trabajo de carácter validatorio. Además de pasar por varias de las instancias del Ministerio de Educación Nacional, como la Oficina de Formación Docentes, como la Oficina de Innovación, como la Oficina de Estándares y Calidad, como la Oficina de Calidad, por varios asesores del Ministerio, nacionales e internacionales, que validaron el documento y lo saludaron digamos, con amplio gusto por una actualización que reconoce la implementación de unas nuevas tecnologías que están emergiendo en esto que llamamos Revolución 4.0, pero que además permiten la incorporación temprana de los chicos a los discursos tecnológicos, no solamente desde la perspectiva técnico-instrumental, sino también ético y política. Entonces, lo que pretendo presentar es no solamente el documento, sino algunos retos frente a ese tema de la formación. Entonces, a partir de este momento sí voy a tomar el tiempo, permítame, yo aquí anoto mi temporizador porque sé que el día de ayer tuvimos algunas condiciones que nos alteraron la agenda, entonces voy a ir rápidamente. Bueno, el primer elemento es que quiero que tengan en cuenta que la idea de esta charla es establecer unas recomendaciones para la implementación exitosa de estas orientaciones curriculares en su institución. Entiendo que hay maestros en formación, hay maestros en ejercicio a nivel de San Juan de Pasto, sino de todo Nariño, y esperamos que estén conectados varios de los integrantes de las universidades en las regiones. Y estas recomendaciones son no solamente para los maestros, sino para las facultades de educación de estos programas. Red, perspectiva maestros de tecnología e informática. Y pues señalaré que este documento, que seguramente ya conocen ustedes, que lo encuentran en ese link, y que esperaría que los amigos de la mesa, a partir a través del chat en YouTube,
Consta de 6 capítulos, un primer capítulo que tiene que ver con la perspectiva histórica del área. Esta perspectiva histórica plantea el recorrido, este recorrido que acabo de hacer, el señalamiento del área en el 89, cómo se constituye en un área a través de la Ley General de Educación, cómo aparte de la Ley General de Educación y el trabajo de varias universidades, se constituye un primer documento de orientaciones, cómo hacemos esa evaluación, reconocemos que le hace falta el documento y emprendemos en el marco de una serie de políticas nacionales la actualización y cuáles serían las perspectivas de futuro. Capítulo 1. Capítulo 2, referentes me dedicaré a ello. Y bueno, en estos 6 capítulos, y quiero arrancar por el sexto. Generalmente arranco por el conceptual, pero creo que lo conceptual ahorita lo podemos tratar un poco más. Y quiero arrancar por el sexto esencialmente porque hay varias cosas que nos evaluamos en la guía 30 que nos hicieron falta en el marco del 2008 al 2018 y tenía que ver con unos aseguramientos institucionales. El documento trae recomendaciones a los actores estratégicos. Estas recomendaciones arrancan por las entidades territoriales certificadas y las características que estas entidades deben tener a la hora de trabajar con el área de tecnología informática y cómo, a través de su esfuerzo, consolidarla al interior de las instituciones educativas nacionales, públicas y privadas. Entonces, la constitución de redes de docentes de tecnología informática, esta es una de las primeras redes, digamos, universitarias, pero existen redes previas a nosotros en Bucaramanga, en Bogotá, en San Juan Pasto, precisamente, que deben ser fortalecidas, deben ser recuperadas para pensar y debatir este documento, para ayudarnos a alimentarlo, pero también para poderlo llevar con experiencias exitosas a estos encuentros, en la manera como se incorpora curricularmente y didácticamente. Establecer planes de formación y cualificación docente, esto debe ser tarea de las secretarías de educación a nivel departamental, pero desde el Ministerio de Educación, la Oficina de Innovación está generando un plan, no solamente de divulgación de este documento, sino de la formación docente. El desarrollo de capacidades pedagógicas, tecnológicas y investigativas para el trabajo en el área de tecnología, el nombramiento de docentes en tecnología informática. Este es un aspecto que nosotros seguimos permanentemente en el transcurso de trabajo por la oficina de referentes, especialmente en una reunión que tuvimos, de profesores, señalando que una de las debilidades de la eran profesores que no eran expertos en la asignatura, que si bien tienen un saber experto, no tienen el componente pedagógico necesario para su trabajo. Y el tema de infraestructura que justamente en periodo de pandemia y confinamiento y cuidado de la vida nos dimos cuenta hace falta mucho, especialmente en las regiones rurales del país. Estas son primeras recomendaciones institucionales. Y aquí hay una recomendación en los establecimientos educativos. He resaltado 2 de color morado que no sé si lo alcanzan a leer muy bien allí, yo las voy a leer. La primera recomendaciones son de carácter pedagógico y otras son de carácter administrativo operativo. Voy a ir al administrativo operativo y es una recomendación que los establecimientos educativos deben tener en cuenta y que nosotros debemos luchar como maestros al interior de los colegios, y es que el área en la autonomía institucional debería ser reconocida al menos con una intensidad horaria de 3 o más horas semanales. Nuestro trabajo de 1 hora semanal no es suficiente, no es permisible. Fue una de las debilidades que encontramos en la exploración del 2018. Encontrábamos establecimientos educativos que tenían una sola hora a la semana, 52 horas, digamos 50 horas en el año, pero generalmente se la ubicaban el lunes, entonces no recibían, en estos tiempos de festivos, no recibían clase de tecnología a nuestros estudiantes. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no lograba los propósitos formativos deseados, por más que quisiera el profesor y tuviéramos un profesor experto allí. Entonces, una de las tareas que nosotros tenemos que hacer como maestros es que a partir de este documento que usted puede descargar de la página del video, lucharse esas 3 horas de densidad horaria como mínimo para el trabajo en el área de tecnología informática. Y la segunda, reconocer desde el componente pedagógico y el valor pedagógico del área, el papel del área en la constitución de esas competencias fundamentales y obligatorias que todo estudiante debe tener
porque no solamente la matemática y las ciencias y el lenguaje son lo importante en la escuela, mucho más en esta época en donde las tecnologías de la información se ven como constitutivas de muchas de las relaciones de los seres humanos y atraviesan varias de las esferas de actividad humana. Entonces, reconocer la importancia del área y reconocer la intensidad horaria es uno de los primeros aspectos que los establecimientos educativos están obligados a hacer a partir de este documento. Los otros pues, los pueden consultar allí. Y otros elementos ya en la característica de los docentes aquí, una primera tarea para la formación de los maestros, pero también para nosotros las facultades de educación en la formación de maestros en tecnología, tiene que ver con esto. Tiene que ser un profesor que desde el componente social, didáctico, pedagógico, investigativo e innovador se constituye en experto en tecnología. La invitación a que la tecnología que atraviesa particularmente las prácticas sociales de nuestras regiones sean implementadas en la experticia de nuestro. Somos insistentes en que había una necesidad de preservar prácticas de carácter tecnológico en las regiones, porque no todas tienen la posibilidad de desarrollar industrias de carácter de software o de hardware, o de desarrollar industrias de carácter de los años 70. Algunas siguen en las perspectivas del desarrollo técnico desde lo agropecuario, desde la domesticación de animales, desde la producción de elementos artesanales, que son tecnologías que son necesarias en sus regiones y que deben ser de una u otra manera estudiadas y atravesadas en la escuela. Entonces, estos elementos tienen que constituirse en propósitos de formación de las facultades de educación y especialmente los miembros de esta red en recuperar esas tradiciones ancestrales, esas prácticas tecnológicas permanentes que caracterizan a las regiones. Desde allí, entonces, no solamente esperaríamos un profesor que es experto en el ámbito de la programación, en el uso de computadores, en la industria, sino que también reconoce unas prácticas ancestrales, se constituyen en perspectiva de arraigo de los sujetos en la región. Esto lo recupero en una charla que tuve precisamente en las mesas de validación con profes del Chocó. Bueno, aquí ya hay unas características del rol de las facultades de educación. En esta no me voy a detener realmente, pero vamos a entrar en aspectos. Bueno, hay más recomendaciones. Hay recomendaciones para el tema de la educación con chicos en situación de discapacidad. Hay unas recomendaciones para el tema de la interculturalidad. Hay unas recomendaciones para el tema de las instituciones productoras de material educativo y otras instituciones que están allí que son fundamentales para el desarrollo del área. Entonces, por ejemplo, en el tema de las instituciones de material educativo, es necesario que estas organizaciones entiendan el propósito de este documento para producir recursos didácticos que nos permitan desarrollar la tarea en una perspectiva internacional, como en este momento tienen muchos de los que circulan allí, o con un énfasis, que también es otra perspectiva que tienen los textos que circulan en este momento. Entonces, estas recomendaciones están en el capítulo 6 de este documento y arrancar por allí porque quiero señalar con esta la importancia de que ustedes lo estudien, de que estudien este documento a profundidad, que copiarlo, que puedan divulgarlo, que puedan reconocerlo en el diseño de sus currículos escolares, que puedan reconocerlo en sus prácticas evaluativas, en la práctica de maestros, porque es indispensable este trabajo que representa no el trabajo de los miembros de la red y sus universidades, sino el miembro de muchos maestros que a partir de las voces en las 16 mesas de diagnóstico y en las mesas de validación confiaron en este grupo de maestros que diseñaron este documento. Entonces, estamos representando a la nacionalidad de una perspectiva de futuro. Por eso la importancia de que usted que está sentado allí se tome la delicadeza de estudiar este documento a profundidad e incorporarlo en las prácticas pedagógicas de aula. Dicho eso, entonces, algunos elementos que debería considerar, con los cuales usted no puede estar de acuerdo, por supuesto, puede debatirlo, y es parte de lo que nosotros queremos promover con esta charla el día de hoy y con estos encuentros permanentes, tiene que ver con los aspectos conceptuales.
Un primer elemento, entendemos, hay tres en este documento que a diferencia del documento de 1996 y del documento de 2008, se dedica ya exclusivamente a hablar de tecnología, informática y TIC. No nos desgastamos en debates sobre la diferencia entre tecnología y ciencia, que creo que ya es un recorrido surtido hace muchos años. Tampoco nos desgastamos en las diferencias entre diseño y tecnología o entre diseño y arte, aspectos que también ya se abordaron precisamente en las discusiones del 96, pero nos detuvimos a profundizar en los tres conceptos esenciales, el de la tecnología, el de la informática y el de las tecnologías de la información y la comunicación TICs. En este ámbito mantenemos varios elementos importantes del concepto de tecnología que tiene el 96, entendiéndola como un cuerpo de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología no son los cacharros. Esta charla la hice en el 2009 en Basto, precisamente presentando el documento del 2008. Señalábamos, la tecnología no son los computadores, no son el celular, no son las gafas, no es la ropa, no son los zapatos, no es el carro. Es el conocimiento, ¿sí?, de naturaleza que permite concretar esos productos, esos artefactos. Y ese conocimiento es el que se posee a partir de una reflexión permanente del sujeto sobre su realidad, sobre los problemas técnicos que se le presentan a la hora de estar en su cotidianidad. Entonces, ¿cómo baja una fruta de un árbol? Ese es un problema de orden técnico, la respuesta técnica que puede subirse al hombro de otra persona para bajar la fruta, o generar una escalera, o generar un brazo mecánico, o generar un dron que baja la fruta. Entonces, ese producto tecnológico, artefacto de carácter analógico digital, es producto de ese conocimiento que se genera a la hora de procurar resolver ese problema, necesidad o deseo. Entonces, la tecnología, y lo dejamos claro, no es entonces el programa computacional, no es entonces el saber hacer una silla, no es entonces el saber hacer un robot, sino el conocimiento posible de la generación de ese producto. Y ese conocimiento está atravesado por unos elementos: la problematización, el diseño, la planeación, la fabricación. Todo eso materializa esa actividad cognitiva que procura una solución, una respuesta tentativa a un problema, necesidad o deseo, pero que a la vez genera más problemas, necesidades y deseos, porque cada vez que se incorpora una respuesta técnica a un ambiente, se transforman las prácticas sociales, se transforman las formas de ver el mundo, se transforma el mundo en sí mismo. Entonces, eso genera un nuevo recorrido a buscar una solución. La tecnología la entendemos también como dos elementos fundamentales. Como actividad humana, cuando usamos esa tecnología, entonces ahí se genera un saber tecnológico, y como construcción de conocimiento o forma de construcción de conocimiento, que es producto de la reflexión, y entonces ahí se genera conocimiento tecnológico. Estas dos categorías, saber tecnológico y conocimiento tecnológico, también están declaradas en el marco de una distinción entre ambos. Y es clarísimo que hay gente que tiene un saber tecnológico y hay gente que tiene conocimiento tecnológico. La tarea nuestra en la escuela es pasar por esas dos categorías, desde un analfabetismo tecnológico absoluto a la construcción de este conocimiento tecnológico. Esa es una primera categoría. Esa primera categoría, además, la reconocemos como una categoría amplia y universal. Al ser una forma de construcción de conocimiento, entonces declaramos de una u otra manera que desde el componente epistémico, la tecnología tiene un lugar tan parecido a las ciencias naturales o a las ciencias sociales, que le da un peso dentro del currículo escolar. Y dentro de esa tecnología hay múltiples expresiones. Hay sistemas mecánicos, sistemas electrónicos, sistemas de comunicación, sistemas de información, sistemas biotecnológicos, sistemas cibernéticos, múltiples sistemas allí. Dentro de estos sistemas hay dos que se atraviesan y se colocan en la escuela. Uno tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, y otro tiene que ver con la informática. Y este último campo, que es una de las expresiones de la tecnología, manifiesto a través de un desarrollo que ha venido 6 años con mayor fuerza. No quiere decir que antes no hubiese, sino que con mayor fuerza se ha venido desarrollando, producto de la aparición de nuevos materiales, de nuevos lenguajes de programación y demás. Entonces, el segundo concepto fundamental es el de la informática. La informática la entendemos no como el uso del computador, y esa es otra cosa importante, no es el uso del computador.
no es el dominio de estos instrumentales de hardware y de software, sino la posibilidad de representar computacionalmente las formas de actuación humana, desde el lenguaje hasta las formas de actividad de pensamiento. Entonces, y esta es precisamente una de las fundaciones que va a tener el seminario de Dortmund cuando procura convertir en realidad el artículo de Alan Turing del 45. Entonces, en este elemento nosotros entendemos la informática que está allí representado en el documento como una manera de emular y simular el pensar humano a través de soportes de orden algorítmico, por un lado, y digital electrónico. Entonces, de orden algorítmico, todo el tema de lenguajes de programación, de orden computacional, los soportes, y de orden digital electrónico, las infraestructuras que son necesarias para ello, con el fin de alcanzar un aumento de la cognición humana y su inteligencia. Es decir, que estos sistemas informáticos que nosotros creamos, que procuran representar digital y electrónicamente la forma de pensar, nos permiten resolver problemas que por el sistema de pensamiento humano no alcanzamos a hacerlo. Entonces, en este momento, mayor representación de la inteligencia artificial. Eh, eh, unos modos de participación y de experiencia ampliadas también. Y allí entra, por ejemplo, la realidad virtual inmersiva, la realidad virtual aumentada. Entonces, este mundo físico-atómico lo hemos generado. En palabras, ahorita lo pondría en palabras de Ortega y Gasset. Si Ortega y Gasset tecnología es una naturaleza, es decir, aquí está la naturaleza, aquí está la tecnología como una sobrenaturaleza, una ropa que está ahí. Para que me entiendan, piensen en este momento dónde tienen sus pies. Usted pensaría que tiene los pies en el suelo, en verdad, pero tiene, antes de pisar la tierra, tiene una capa artificial que nosotros, dosas o tapetes, que ya lo separan de lo natural. Esa es la sobrenaturaleza de Ortega y Gasset. Y este mundo digital electrónico, entonces ha hecho una sobrenaturaleza que nos ha envuelto en un mundo que amplía la experiencia humana. Entonces, la informática, entonces, da esas formas en que el ser humano comprende el mundo. Bueno, allí pues es esencial que reconozcan que también hay un saber informático y hay un conocimiento informático. Obviamente, como expresión de la tecnología, hay esas dos categorías. Aquí en el documento también se definen ambas categorías, que lo perciban. Entonces, cuando hay un saber informático, por ejemplo, cuando usamos estas inteligencias artificiales generativas en este momento, esas aplicaciones informáticas. Bien, y el otro concepto tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, que es un panorama que nosotros en las mesas de trabajo encontramos, los informática. Y tienen que aprender Word, Excel, PowerPoint, Internet, es hacer informática. Y ya creemos, esperamos, confiamos, los miembros de la red y los que estuvimos trabajando en el documento fuertemente, que estas distinciones conceptuales sean capaces de aclarar que usar el computador, usar Word y Excel, no es hacer informática, ¿sí? No es hacer informática, sino hacer uso de recursos, de tecnologías de la información como una expresión de las tecnologías, y la comunicación, producir conocimiento para producir más información. Entonces, dentro de esto, por eso el esquema de las señales de humo, el telégrafo y las tecnologías amplias que podemos tener, desde el soporte de libros, un televisor, la radio, desde los chipus, todas estas son expresiones de tecnologías de la información y la comunicación que también se han ido separando del componente epistemológico de la tecnología, en tanto han ido adquiriendo un discurso particular. Eso también lo reconocemos. Ahora, no quiero decir que eso esté mal en la escuela. No es que esté mal que nosotros lo enseñemos en tecnología, pero este es el componente más transversal del área. Hay profes de matemáticas que utilizan tecnologías de la información para enseñar matemáticas, de sociales para lo mismo, de lenguaje para lo mismo. Entonces es un componente más transversal, pero los dos anteriores, el concepto de tecnología, el concepto de informática, son particulares, son del dominio nuestro, que no quiere que no enseñemos esto de las TIC. También hay un conocimiento, un saber sobre las TIC, y hay un conocimiento que se produce sobre las TIC.
Y hay unas categorizaciones al interior del documento que se señalan en relación con los modos, bueno, hay múltiples ejemplos, pero los modos de hacerlo particularmente un propósito formativo. Bien, voy rápido y me perdonan por el tiempo. De allí saltamos, es el capítulo 2, saltamos al capítulo 3 que tiene que ver con los propósitos formativos, detenerme en este esquemita, que es lo más importante de ese capítulo, creo yo. Resume en un gráfico todo lo que esperaríamos que este documento permita promover en los maestros y que las facultades de educación puedan alentar desde los programas de formación de maestros y la actualización de los maestros. Por un lado, entendemos que la tecnología está articulada a tres grandes dimensiones: la dimensión individual, social e histórico-contextual. Y en el marco de estas condiciones, comprendemos que la tecnología afecta al individuo, al sujeto, de una manera particular, afecta a las comunidades de otra manera y afecta el recorrido histórico de las comunidades y los sujetos en el tiempo y en los contextos particulares. Yéndome a la dimensión histórico-contextual, no son las mismas prácticas de ordeño las que puede tener la costa atlántica que las que puede tener Juan de Pablo, que las que puede tener Suachoque, aunque el dispositivo sea exactamente, en teoría, lo mismo, es traer la leche de la vaca. Entonces hay unas prácticas particulares que son características de esta región y que son precisamente las que estaba señalando, son necesarias que nosotros conozcamos. Hay unas prácticas tecnológicas, por ejemplo, en el manejo de la arcilla, que son distintas en Mariquita, Lima, que son distintas en Boyacá, que son distintas en la costa atlántica. Entonces, esas prácticas tecnológicas están atravesadas por un elemento histórico contextual que genera unas respuestas similares, pero precisamente por eso hay respuestas especiales para problemas. Esa es una primera dimensión. La otra dimensión tiene que ver con la social. La tecnología afecta las relaciones de las comunidades, de los individuos dentro de las comunidades, genera formas de ser y estar en el mundo, establece unas prácticas éticas y políticas particulares y como tal, digamos, son necesarias también estudiarlas. Y el componente individual. Frente a un mismo problema, nosotros los sujetos como comunidades particulares diferenciales pensamos distinto el problema. Entonces, tenemos una dimensión individual que buscamos sea alentada a través de la enseñanza intencional de unas formas de pensar la tecnología y la informática. No solamente de pensarla en sus formas de uso, sino de pensarlas en sus formas de producción, saber y conocimiento. Entonces, estas formas de pensar permitirían desarrollar soluciones tecnológicas. Ya me devuelvo al esquema. Entonces, en esta dimensión individual hay un componente estructural que queremos desarrollar y que está allí en el documento, y es que deberíamos generar y fomentar un pensamiento tecnológico. Y ese pensamiento tecnológico como categoría estructural está organizado en el marco de estas dimensiones. Una dimensión individual que nos genera formas de pensar, una dimensión social que nos genera formas de ser y estar en el mundo con la tecnología, una dimensión histórico-contextual que nos genera unas prácticas, modos de hacer y actuar con tecnología en el mundo, y ambas, las tres, nos generan formas de solucionar problemas, necesidades y deseos. Eso está articulado, como ustedes ven allí, a los componentes, que es otra decisión que tomamos, mantener los 4 componentes, porque en el estudio 8, precisamente, muchos de los en las diferentes regiones del país diseñaban el currículo con base en esos 4 componentes. Lo que hicimos fue agregarle y darle mayor visibilidad al tema de la informática. Entonces, naturaleza y evolución de la tecnología, ahora se llama naturaleza y evolución de la informática, con tecnología e informática. Tecnología informática y apropiación de la tecnología de la informática. Entonces, en esa dimensión individual, ese elemento estructural es el pensamiento tecnológico. Hay una dimensión funcional que tiene que ver con las formas metodológicas de resolver esos problemas, y se proponen dos: el pensamiento de diseño y el pensamiento computacional. El pensamiento de diseño, he colocado estas dos imágenes para que ustedes vean que son de carácter metodológico. Entonces, lo primero es reconocer los aspectos de empatía, definir el problema y las variables, idear una solución, prototipar esa solución y probar esa solución. Son los 5 pasos esenciales del pensamiento de diseño.
En el pensamiento computacional está la descomposición del problema, la abstracción, la algoritmización y la generación de patrones. Que las recomendaciones que se hacen precisamente en el pensamiento computacional es que estos cuatro además tienen pasos internos, pueden ser abordados desde cualquiera de los puntos. No hay un orden tan definido como en el pensamiento de diseño, sino que yo podría empezar, por ejemplo, por el intento de algoritmizar algo para entender y generar la abstracción para después descomponer el problema y volver a los patrones o entrar por los patrones y etcétera, etcétera. Entonces hay unas formas metodológicas acá de resolver esos problemas que el ambiente nos presenta. Este es un aspecto funcional del documento. Y un aspecto dinámico que es dinámico porque precisamente genera formas de pensar asociadas a ese contexto histórico contextual. Y es el pensamiento sistémico como una forma estructural de pensar el mundo en el sentido de entender que todo tiene unos sistemas de entrada, transformación y salida, y que los problemas pueden estar a la entrada, pueden estar en la transformación o pueden estar en la salida, y que de esa manera hay que pensar el mundo no solamente como una unidad, sino como una experiencia de usuario, como se dice en diseño, una visión holística del problema. Entonces, un problema genera impactos alrededor. Entonces, muchos de los aspectos que nosotros hacemos es pretender una solución particular sin pensar en ese contexto. Entonces, allí el pensamiento sistémico. Y el pensamiento crítico. El pensamiento crítico en el sentido de que este pensamiento pretende precisamente buscar esas dificultades y proponer alternativas de solución. Entonces, usted puede arrancar desde el pensamiento crítico o el pensamiento sistémico para pasar a lo funcional, pero ahí está generando un pensamiento de tecnología, un elemento estructural, un modo de ver el mundo aparte de la tecnología. Entonces, esta dimensión individual está pensada en que cada uno de los sujetos adquiera formas particulares de entender estas tres maneras de pensar el mundo y constituya entonces su dimensión individual. Algunos podrán ser buenos en lo sistémico, otros podrán ser buenos en el pensamiento computacional, otros podrán ser mejores en el pensamiento de diseño, pero cada uno adquiere una forma de intervenir en el mundo. La dimensión social, esta dimensión social también pensada desde lo estructural, lo funcional y lo dinámico, tiene una dimensión normativa en lo estructural. Esta dimensión normativa es lo que hace que el sujeto interactúe, adquiera unas formas de ser y estar en el mundo. Estas y sean transmitidas a su comunidad. Entonces, la comunidad va a adquirir una forma de ser y estar en el mundo. Entonces, esta genera condiciones éticas, políticas, desde lo funcional, los modos de comportamiento frente a la tecnología, si impulsamos o restringimos la tecnología, si entendemos las políticas de impulso de desarrollo técnico y de investigación y diseño, si entendemos las normas que prohíben ciertos usos de componentes en la generación de productos tecnológicos, y por eso los aspectos dinámicos, aspectos legales y restricciones sociales. Estos aspectos legales desde la normatividad, la legislación nacional e internacional, y unas prácticas sociales que restringen, porque hay prácticas sociales que dicen, por ejemplo, las comunidades indígenas hasta hace muchos años no permitían que se fueran fotografiados porque sentían que eso les robaba el alma. Esa es una restricción social, ¿sí? Esa es una práctica social que establece una forma de comportamiento, de modo de ser y estar en el mundo. Algunos chicos hoy en día no utilizan polímeros, es decir, no aceptan pitillos, no utilizan material desechable, no utilizan vasos de plástico, etcétera, etcétera. Esa es una restricción social, es una práctica social constituida desde un componente ético frente a esa dimensión normativa del uso de la tecnología y su generación, ¿sí? Pero hay otros aspectos legales que prohíben el uso del asbesto en el país, por ejemplo. Entonces es un aspecto legal, esa es una dimensión política que genera una forma normativa de producir artefactos en tecnología. Entonces, para que me entiendan, en los últimos discursos estamos discutiendo en este momento el marco normativo de la inteligencia artificial, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel internacional. La UNESCO sacó un documento en el 2015, en el 2022 Colombia sacó un documento sobre los aspectos éticos y normativos de la generación de inteligencia artificial, y eso es lo que vamos a constituir en un aspecto legal, es decir, política para la producción de inteligencia artificial, ¿sí? Y genera una dimensión normativa frente a la tecnología. Eso deberíamos saberlo nosotros en la escuela. Bien. Y finalmente la dimensión histórico-contextual.
Esta dimensión también en lo estructural, funcional y dinámico. Lo estructural es que el estudiante adquiera los instrumentales históricos, sociales y culturales de los que habla Vygotsky, pero no en el marco del lenguaje como tal, que es lo que plantea Vygotsky, una de las dimensiones, sino en los lenguajes propios de la tecnología, en los modos en que la tecnología influye en las relaciones sociales, en los modos de comportamiento humano, en la sociedad misma, en la economía, en la política, en la educación, etcétera, etcétera. Esos instrumentales histórico-culturales deben ser necesarios de estudiarse y adquirirse, y son diferenciales en los contextos, ¿sí? Y allí hay dos categorías funcionales, el tiempo y el espacio. Entonces no es lo mismo el uso del tablero en 1830 a 1930 al 2030, ¿sí? El tablero ha cambiado como dispositivo. Entonces, esa condición de tiempo y espacio también es necesario reconocerla, y este elemento histórico contextual está representado en el componente naturaleza y evolución de la tecnología y la informática, y está representado también en el componente uso y apropiación de la tecnología y la informática. Porque estas prácticas sobre los dispositivos han cambiado en el tiempo y en los lugares, y eso genera unas prácticas diferenciales y unos productos diferenciales, que son los componentes dinámicos de esta dimensión histórico-contextual. Entonces, estos elementos son necesarios de estudiarse. Ahora, pongamos esto en el marco de un dispositivo eh, computacional. Voy a ponerlo en términos de la informática. Vamos a desarrollar un programa que nos permita evaluar la posibilidad de pérdida del daño de un estudiante. Para eso vamos a utilizar Big Data, Machine Learning, y vamos a producir un agente inteligente que nos permita ayudarle a ese estudiante a adquirir información que evite que pierda el año. Hacemos la perspectiva. Yo lo puedo arrancar desde el pensamiento sistémico. ¿Qué necesito saber para que el estudiante pueda reconocer, para que yo pueda reconocer eso en la generación del sistema? Yo necesito saber, por ejemplo, su contexto histórico, su contexto familiar, las posibilidades económicas, su fortaleza en cada una de las 9 áreas. Entonces estoy pensando al sujeto dentro de un sistema. Identifico que tiene problemas en matemáticas, pensamiento crítico, ya identifiqué ese problema, ya lo caractericé. Ahora, ¿cuál sería la solución? Entregarle alternativas de solución. Lo voy a hacer desde el pensamiento computacional. Entonces, abstraigo lo que es necesario para aprender matemáticas, descompongo ese problema en variables, genero unos patrones particulares de aprendizaje frente a ese tema y genero el algoritmo para desarrollar el programa. Obtengo entonces una solución de orden tecnológico en la dimensión estructural, funcional y dinámica. ¿Listo? Y lo programo. Ahora, en el marco, esa es la dimensión individual de este sujeto que está haciendo esto. En la dimensión social, reconozco cuáles son las prácticas que tienen las personas frente al uso de la tecnología en el marco de los agentes inteligentes, de la incorporación de datos y todo esto. Entonces digo, no, mire, yo no le puedo pedir al chico un dato como, por ejemplo, qué tipo de género es, si es femenino o masculino. Eso no sería importante. Esa información no la voy a poner dentro del programa. O sea, yo mismo me restringo frente al asunto. No voy a programar el tema de los contextos económicos y la plata que ganan los padres. Tampoco lo voy a poner. Es un componente ético. ¿Sí? Entonces hay una restricción social que me dice, esa información no es necesaria para esto que yo necesito. Pero podría haber una norma que diga que usted no puede sacarle esa información, que no puede pedir esa información, que hay unas pautas que evitan que esa información sea usada. Entonces hay un componente político que evita que esa solución informática que yo estoy pensando sea generada con esos elementos. O sea, ya debo conocer esos aspectos que me restringen eso. Y en lo histórico contextual, podría pensar, por ejemplo, que la institución a la que yo quiero incorporar esta información tiene computadores 386. Entonces no va a correr mi solución porque las prácticas, el producto que estoy generando no va a correr dentro de esto porque los elementos estructurales, los instrumentales que tiene esa institución no le sirven para esa solución que yo quiero. Y yo la estoy pensando en dispositivos móviles, pero la gente no utiliza dispositivos móviles. O sea, no tienen prácticas sobre eso. Entonces, ahí hay unas restricciones que se dan en el marco de la solución. Es posible que la solución ahorita no funcione, pero funcionará en 10 años. O sea, el contexto, tiempo, espacio me limita en la respuesta. Entonces, eso es un ejemplo de lo que podríamos hacer. Pensemos lo mismo ahora con la generación de un sistema de producción de zapatos con impresoras 3D. Hagan el mismo ejemplo. Eso es básicamente lo que este documento del ministerio, con el esfuerzo
de las instituciones, la representación de más de 500 maestros, hemos querido plasmar allí, en estos propósitos formativos. Esto que acabo de señalar de este esquema que me parece, no, que desde mi punto de vista es lo más importante porque nos dice cómo generar unas prácticas de educación en tecnología desde cualquiera de las tres perspectivas conceptuales que mencioné, se recogen en unos propósitos de formación que retoman algunos planteados en el 96 y en el 2005-2008. Vivenciar diversas y particulares prácticas tecnológicas y maneras de pensar la tecnología como forma de construcción de conocimiento, como actividad humana. Pero entonces aquí lo que señalamos es que la tecnología no se enseña a través de un discurso. El estudiante tiene que vivenciarlo desde el preescolar hasta 11, tiene que vivenciarlo. ¿Listo? Bien. Estudiar, reflexionar, comprender la naturaleza y evolución de la tecnología en la informática en la vida cotidiana. Entonces, hay tres categorías: estudiarla para entender el saber, reflexionar para producir el conocimiento y comprender para poder establecer esas formas de pensamiento estructural, dinámica y funcional. Y cómo esto afecta la vida cotidiana del sujeto. O sea, que no solamente ver la tecnología como una perspectiva de panacea que resuelve todos los problemas humanos, sino que también entender cómo insertar una nueva tecnología en un contexto genera problemas en ese contexto, genera unas prácticas distintas, genera unas formas de comportamiento en el ser humano que no estaban pensadas cuando yo diseñé el dispositivo. Entonces, allí la necesidad de pensar eso en términos de la aparición, la innovación, el desarrollo y la desaparición de tecnologías. Otro, generar formas éticas y políticas de ser y estar en el mundo al usar, adoptar, generar, producir, divulgar, evaluar, administrar tecnología como parte del progreso humano necesario, pero sobre todo, y aquí quiero volver a hacer énfasis, como parte de las necesidades que las regiones tienen para su desarrollo y autodeterminación, como formas de generar formas éticas, políticas de ser y estar en el mundo que generen arraigo de los sujetos en su región, ¿sí? O sea, que traiga el desarrollo técnico de la región. Y, por último, la de solucionar problemas, necesidades y deseos, que si bien sigue siendo una perspectiva instrumental, la idea es que pueda generar formas de mejorar la calidad de vida de las especies en el planeta como parte de la búsqueda de una vida sustentable y sostenible para las generaciones actuales y futuras. Esto es uno de los mandatos de la UNESCO que están representados en la Agenda 2030 y que fueron también perspectiva permanente del grupo a la hora de pensar este documento. Estos propósitos ustedes los pueden estudiar. Ya me quedan 5 minuticos, profesor José Luis, y voy a ir muy rápido en otro aspecto fundamental del documento, y es que a diferencia de los otros 3 documentos, 5 minuticos, lo prometo, este documento trae unas recomendaciones didácticas, capítulo 4, y estas recomendaciones didácticas plantean prácticas de la enseñanza de la tecnología, la informática y el uso de las TIC. 4 estrategias fundamentales: fabricación y construcción, análisis de productos tecnológicos, diseño, enfoque CTS, para el tema genérico de la tecnología, didácticas específicas para la enseñanza de la informática, simulaciones, identificación de problemas, trabajo por proyectos, programación, uso de redes sociales, pensamiento computacional, proyectos de transmedia. Bueno, me faltan otros acá que voy a ir rápido. Didácticas emergentes que atraviesan los 3 conceptos fundamentales: informática, tecnología y TICs, como makerspace, storytelling, escape room, gamificación, robótica, diseño de realidad virtual aumentada, diseño de realidad virtual aumentada inmersiva, Second Life, el uso de Big Data, Machine Learning, tutores inteligentes, aula invertida. Bueno, hay varias allí en el documento, ustedes van a encontrarlas no solamente mencionadas como lo he hecho acá rápidamente, sino caracterizadas con unas prácticas particulares que son producto precisamente del ejercicio de los miembros de la red a la hora de desarrollar proyectos de trabajo de grado, en pregrado, y una charla que usted encuentra en la red sobre didácticas de la enseñanza de la tecnología en el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico de la Universidad Pedagógica,
en donde la profesora Ruth Molina, que ustedes van a tener el día de hoy el gusto también de escuchar en el Congreso, que pueden conversar con ella allí, y con el profesor Antonio Quintana, experiencias de investigación sobre transmedia. Con el profesor Juan Carlos Giraldo y la profesora Isabel Cristina, que también se encuentran allí en la Universidad de Córdoba, con experiencias de programación, de inteligencia computacional, cognición computacional, perdón, que también están allí colocadas en el documento. Bueno, con los mismos compañeros de la Universidad de Nariño, que propusieron estrategias particulares para la enseñanza de la informática y del uso de TICs. Con las compañeras de la UPTC, que también colocaron allí prácticas de uso de la robótica como una experiencia para la generación de pensamiento tecnológico. O sea, ahí ustedes, los que están allí como asistentes, los jóvenes maestros en formación, los maestros ya que están acompañándonos en actualización, tienen ya los expertos de la para que puedan conversar sobre las que están pensados también para ayudarnos a entender esas dinámicas de aula que ayudan a dinamizar e implementar este documento del Ministerio de Educación, que es trabajo, insisto, de un montón de maestros a nivel nacional y que tuvimos la breve responsabilidad de concretar, pero que digo breve porque lo que sigue es esto, dinamizarlo, darlo a conocer, defenderlo, debatirlo, mejorarlo, pero que aliente la perspectiva de formación de los maestros en las facultades de educación y sobre todo de niños y niñas en las aulas del país. Entonces, mi invitación, vuelvo, la reitero, es a que ustedes defiendan el área a partir del estudio y el reconocimiento de este documento, porque es la normativa del ministerio. Esa es la manera de defender el área. Cuando usted va en contra de este documento, lo que está haciendo es ir en contra del área, precisamente. Entonces, mi invitación es que usted lo estudie, lo debata, lo puede debatir todo lo que quiera, enfrentarse a los aspectos conceptuales, ayudarnos a comprenderlo mejor, a dinamizarlo, pero sobre todo a incorporarlo en la escuela, sobre todo en esos tres primeros aspectos que mencioné. La necesidad de reconocimiento del área, un área fundamental obligatoria de la Ley General de Educación, con una intensidad horaria permanente y con la enunciación y nombramiento de maestros que son expertos en el componente pedagógico del área. No importa si son expertos en informática o en tecnología, sino que debe ser integral. Entonces allí espero que sean maestros de tecnología. Entonces, con eso cierro, profesor José Luis. No sé si sé que me excedí un poco, pero les agradezco mucho lamento no haber estado allí una vez más. Pues muchas gracias. No sé si habrán preguntas, dudas, aclaraciones, inquietudes. Damos un aplauso de gratitud al profesor por compartir su conocimiento. Iniciamos la ronda de preguntas. Recuerden, puede ser de manera escrita o se da la palabra. Se dará la oportunidad a 3 preguntas por la cuestión del tiempo. Permiso, quisiera hacer una pregunta. Cristina, hola. ¿Qué tal, Carlos? Un abrazo, Cristina. Bueno, Un placer escucharte. muchas Sabes gracias. que escuchaba atentamente tu ponencia maravillosa, un gran aporte. Yo quisiera preguntar para conocer un poquito la realidad, que desde mi país no tengo esa información tan precisa. Esto que has dicho último de la necesidad de que los presentes, a partir de conocer el documento y apoyarlo, soliciten o exijan los espacios y sus docentes. ¿Es porque en estos momentos no es así? Bueno, la tradición en el área de tecnología e informática en Colombia y el estudio que nosotros hicimos, que sin ser un carácter investigativo estricto, encontramos que la intensidad horaria de los profesores en las escuelas puede ir de 1 hora a 3 horas. Entonces, en las instituciones educativas escolares del país que trabajan 1 hora, generalmente trabajan el uso de ofimática o el aprendizaje sobre la ofimática, pero es 1 hora a la semana, con lo cual se aumenta la brecha
en términos de conocimiento de la tecnología y las posibilidades de desarrollo frente al área. Hay unas iniciativas que en este momento están prosperando mucho, sobre todo por el tema del Ministerio de las TIC y por una ordenanza del presidente, y es que todos los chicos aprendan a programar, que nos da un ambiente saludable para pensar, ¿cierto?, en que la intensidad horaria debe ser más. Pero no solamente para aprender a programar, sino para aprender tecnología de manera general. Entonces, cuando yo digo que lo defendamos es porque desde el 98 el Ministerio de Educación ha hablado de competencias básicas como lo esencial de la formación de los sujetos. Y esas competencias básicas están restringidas a 3 áreas esencialmente: matemáticas, ciencias naturales y lenguaje. Entonces, pareciera que eso es lo único importante en la escuela. Y piden un aumento de intensidad horaria. Entonces, matemáticas, hay colegios que tienen hasta 10 horas de intensidad a la semana, versus una de tecnología. Cuando el área de tecnología en la Ley General de Educación está declarada como una una desigualdad, que es necesario que los profes defendamos y exijamos esos escenarios de práctica allí. El documento del ministerio nos da esa posibilidad. Perfecto, y vas a ver cómo ahora, cuando haga mi presentación, el diálogo va a ser unívoco. Es impresionante cómo Latinoamérica tiene problemáticas comunes. Y muchas gracias por tu respuesta, Carlos. Bueno, Cris, un abrazo. Estaremos pendientes de escucharte, por supuesto. Tenemos una segunda pregunta. Sí, señor. ¿Qué didáctica recomienda para el cumplimiento de los lineamientos curriculares en instituciones educativas rurales que no cuentan con una buena infraestructura tecnológica? Bueno, vuelvo y aclaro. Los colegios rurales, cuando hablan de no tener infraestructura tecnológica, generalmente hacen alusión a los soportes computacionales. Entonces allí yo quiero señalar que un colegio rural tiene también un montón de infraestructura tecnológica disponible, ¿no? Por ejemplo, si utilizan pozos para sacar el agua, allí tienen una infraestructura tecnológica con la cual el chico puede aprender mecanismos. Y podríamos utilizar una estrategia didáctica con el análisis de artefactos, o cuando pensamos en un sistema de riego para un cultivo, en un cultivo hidropónico, pues allí podemos pensar en la estrategia de diseño. Ahora, si nos referimos al uso del computador, nos referimos al tema del uso de las tecnologías de la información, podríamos pensar no solamente en el tema de tecnologías computacionales, sino podríamos pensar en tecnologías como la radio, como la prensa, digamos, algunas que tienen que ver con la generación de dispositivos mecánicos, y ahí podríamos utilizar nuevamente la estrategia de diseño, análisis de productos tecnológicos, el makerspace. Si utilizamos estrategias de pensamiento ya de orden computacional, pensando en el tema de los algoritmos, podemos hacer un análisis de productos tecnológicos para entender cómo funciona, por ejemplo, un programa que permite abrir y cerrar la reja de un parqueadero. Y allí entender no solamente el sistema de información, sino también entender los sistemas mecánicos y eléctricos que hacen posible que la reja se abra y se cierre. Entonces ahí hay varias didácticas. Bueno, ahí podríamos trabajar con una estrategia como la de análisis de productos tecnológicos, pero podríamos pensar en el componente CTS al analizar cuáles son los beneficios o las restricciones que genera una reja que se abre y se cierra en un lugar en particular, o la purificación del agua en temas CTS. Ahora, podríamos trabajar con estrategias como storytelling, makerspace, escape room, para el tema también de la programación y de la informática. Entonces, hay unas estrategias que precisamente mi invitación es que en el documento puedan revisarlas, porque existen. También tenemos un programa, como lo dije, desde la Universidad Pedagógica Nacional, el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo, que generamos dos semestres hablando de estrategias didácticas, que tenía el documento para que ustedes puedan ver cómo profes de aula nos contaban cómo lo hacían. Gracias. No sé si hay más preguntas. De tiempo, culminaríamos hasta aquí,
Muchas gracias al profesor Carlos Merchán. Bueno, a ustedes también, muchas gracias por la invitación. Una vez más Les reitero invitamos a mi tomar un receso de agradecimiento 25 minutos y a nutrir también nuestro cuerpo. Para ello, estaremos entregando un refrigerio en la parte externa del auditorio previa presentación de la escarapela. Por favor, entonces, haga el favor, entonces, vamos a iniciar, por favor, a las 9:30, 9:25 iniciamos. 9:25 iniciamos, porque vamos a hacer el sorteo de otros dos regalitos. Bueno, una ahorita. Con los que estén adentro iniciamos el sorteo a las 9:25. 9:25. Profesor Carlos, muchas gracias por haber estado. Ya el profesor Roma pues le extenderá personalmente sus agradecimientos y con la profesora Cecilia nos encontramos dentro de 20 minuticos creo que dijeron para que podamos hacer su conferencia. Entonces, en lo posible pues estén aquí en la conferencia. Muchísimas muchas gracias. gracias. A usted, profe Carlos. Bueno, hola Cris, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Carlos? Qué placer, qué placer. ¿Vos me escuchas? Gracias, ¿cómo vas? Bien, Sí, sabes yo te que escucho. Te escucho bien, fuerte y claro. tuve que pedir asistencia para poder escuchar tu conferencia porque no me habían dado la posibilidad de unirme a todo el evento, entonces estuve gestionando hasta que finalmente pude ingresar a tu ponencia. Bueno, pero creo que te ha gustado. Es muy rápido, yo pensé que iba a tener más tiempo, pero bueno. Y no Sí, pude ir al sabes, evento allá en Pasto. Bueno, yo tengo mañana una conferencia en la de Pasto a las 9 hora mía, a las 7 hora tuya, me parece. ¿de la Sabes, tengo una mañana? mezcla. Ah, bueno. Mañana a la mañana tengo una así, a las 7 hora tuya. Muy temprano, la verdad es que me pareció súper raro que los eventos comiencen tan temprano, pero bueno, seguramente es por la cantidad de ponentes y eso, ¿no? Ahí voy a hablar sobre Sí, la bueno, aquí, investigación, sobre la tesis. bueno, ahí estaremos, confiando en Dios. ¿Me envías el link? No me permiten ¿Me envías el enviarte. link? ¿Sí me escuchas? ¿Sabes que No, se entrecorta bastante? Yo te puedo enviar, sí, te puedo enviar como no. vale. A ver, me lo han pasado ayer. Ahora mismo te lo paso Pero, y le pero voy a envíamelo decir a por la profesora. WhatsApp. Sí, sí, sí. Este, a mí se me entrecorta la comunicación y yo estoy dudando si es tu señal o la mía. Yo creo que la mía es que como se fue la luz preciso cuando iba a empezar, se fue la luz y me decía señal inestable. Y ya había arrancado la conferencia, ya no me puedo el celular. Déjame, me conecto aquí por el celular. ¿Dónde estás ahora, Carlos? En la universidad tenía clase y me vine para acá porque me iba a quedar en la casa haciendo la charla, pero al final me vine para acá, pero lo que te digo, cuando iba a empezar la charla, cuando iba a empezar la conferencia, se fue la luz. Entonces yo creo que la red quedó ahí como inestable. Este es el link, Carlos, te acabo de pasar, ¿sabes? Mañana a las 7 hora tuya. Tú sigues ahorita en media hora, ¿sí? Sí, ahorita sigo. Yo voy a Bueno, hablar justamente de la educación tecnológica en la Argentina, ¿sabes? Te escuché muy atentamente. Yo, a raíz de escucharte a ti en algunas conferencias, que ahora lo voy a decir, eh, realicé todo un análisis de por qué ustedes podían y nosotros no podíamos, ¿sabes? sí, vale. Y ahí me encontré con algunas cuestiones que ahora las acabas de mencionar son condicionantes para el desarrollo del pensamiento tecnológico. Qué bueno. ¿Sí? Bueno.
te voy a dejar descansar 10 minuticos, ya nos vemos, ya te escucho. Dale, ahí nos vemos, Vale, dale, acá un estaré. beso. Bueno, chao. Voy aquí a tomarme un café. Yo sigo acá conectado escuchándote.